Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Linares, los alrededores, la provincia de Linares, la región del Maule y todo el mundo a través de nuestra señal online. Estamos por Radio Ancoa 95.7, Piedra Roseta, un programa de análisis, de debate político de nuestra zona y el mundo. Les habla José Asbun, uno de los panelistas estables, y estamos también con don Héctor Hernández, abogado, magíster en Derecho Público, diplomado en recursos hídricos, docente, ejercicio libre de la profesión, por cierto, también actual secretario de la Asociación de Abogados de Linares, don Héctor Hernández. José, querido Marco, un gusto saludarlos y, por supuesto, como siempre, grato poder conversar y debatir estos temas tan contingentes. Muchas gracias, Héctor. También nos está acompañando Marcos Villagra, abogado también, ejercicio libre, además de tener otros emprendimientos. Ya le vamos a preguntar también a don Marcos cuáles son esos emprendimientos, ¿no? Fue servidor público en distintos cargos, tanto a nivel provincial como regional. Además, hoy ejerce libremente la profesión. Don Marcos Villagra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Saludos a Héctor y a todos los auditores de este programa, que esperamos que efectivamente pueda iluminar e informar adecuadamente en todos los temas que nos gustaría debatir. Muchas gracias, Marco. Y si escuchan ese desorden en la sala es porque llega el último alumno, ¿cierto? A ocupar su pupitre. Está con nosotros Rodrigo Godoy también, quien es ingeniero comercial, MBA en organización de empresas, candidato a magíster en innovación y emprendimiento, docente, director de estudios económicos de Jesting Consultores, don Rodrigo Godoy. Hola José, buenas tardes a mis queridos compañeros Marco, Héctor. Contento de estar una vez más aquí en este maravilloso panel donde vamos a analizar la realidad nacional e internacional. Por supuesto, don Rodrigo. Estamos entonces nuevamente con panel completo y esto es Piedra Roseta, un programa de análisis político y debate sobre todo, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos varios tópicos para hoy. Estamos en una semana convulsionada, ¿cierto? Ya el último día, por decirlo de alguna forma, del gobierno saliente de Sebastián Piñera, y ya mañana tendremos el nuevo gobierno de Gabriel Boric Font. Pero para comenzar, esta semana salió un informe global de terrorismo que realiza el Instituto de Economía y Paz, un instituto internacional. Y en este informe, ¿cierto?, se proporciona información muy completa sobre las tendencias del terrorismo en el mundo. Esto agrupado donde se ven los indicadores de 163 países desde el año 2000. ¿Cuáles son estos índices que se revisan para determinar el nivel, ¿cierto?, del terrorismo? Son los números de incidentes, las muertes, lesiones, rehenes, entre otros, como por ejemplo el nivel socioeconómico, etc. Chile genera en este informe que le comentamos un alza en estos tópicos, en estos índices, pasando del lugar 47, el cual fue el medio del año 2020, al lugar 18, más de 2.000 puntos más en cuanto a los índices que antes les comentaba. Además es el segundo en Latinoamérica luego de Colombia. Más de la mitad de los ataques que se atribuyen a extremistas indígenas mapuches. Esto los podemos también colacionar con algunas medidas, ¿cierto? Esta semana se extendió el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Si lo colacionamos, ¿cierto?, con estas atribuciones a los extremistas indígenas mapuches. Y además nos toca justo en medio del cambio de gobierno. Don Héctor. Bueno, me pones en el tema, digamos, yo creo que más preocupa entre los tantos temas que hoy están en la palestra y que seguramente el presidente Boric desde el día de mañana tendrá que asumir como una de sus prioridades.
Por cierto, entre muchas otras que tiene el presidente, inmigración, cambio climático, sequía, delincuencia, el tema económico, el tema social, las tremendas expectativas que la ciudadanía tiene sobre él, pero después me voy a referir a eso. Pero que, por cierto, nos deja muy mal parado en una situación que, por supuesto, es extremadamente preocupante. Yo hace unos días lo decía aquí en el programa, la semana pasada, cómo esta especie de hipocresía mediática de los medios de prensa nacionales, preocupados de la debacle de lo que está pasando en Ucrania a propósito de esta guerra y de la inmigración forzada, producto precisamente de este conflicto bélico, eclipsó una serie de problemas que está viviendo nuestro país y fundamentalmente lo que está viviendo la Araucanía. Y yo no sé si ustedes logran percibir la magnitud de este ranking. Cuando uno analiza en general, que bien lo hiciste, José, cuando tú indicaste cuáles son los factores que utiliza este ranking para efectuar este recuento, pero también dentro de los mismos está la capacidad de persecución que tienen los entes jurídicos o judiciales, digamos, las policías, en este caso el Ministerio Público, la capacidad que tienen de resolver aquellos conflictos o aquellas denuncias de atentados, incendios, muertes, lesiones, etcétera. Y en eso también estamos extremadamente al debe. Y aquí yo quiero ser súper objetivo, porque aquí no es una cuestión simplemente de echarle la culpa al movimiento o las demandas mapuche. Aquí hay que ser muy claro, y efectivamente es un conflicto que traspasa lo meramente político de una bandera de lucha meramente, digamos, o propia, digamos, del pueblo mapuche. Aquí, evidentemente, el problema mapuche es mucho más grande que eso, y desafortunadamente ahí se enquistaron en el movimiento mapuche cuestiones que van más allá de eso, narcotráfico, robos de madera, delincuencia común, etcétera, pero que desembocan, y aquí va la gravedad del tema, en actos que finalmente tienen el carácter de terrorismo. Y en esto digamos las cosas como son, porque suele mucha gente asustarse cuando utiliza estas expresiones, y precisamente eso le baja la relevancia al conflicto que ocurre en la Araucanía. En la Araucanía existe terrorismo. ¿Por qué existe terrorismo? Porque finalmente el terrorismo es una expresión de fuerza utilizada por movimientos que, si bien tienen una vertiente ideológica, pretenden a través de la fuerza, de la violencia, de la amenaza, de la intimidación con actos de violencia, conseguir sus propósitos políticos. Y desde el momento que movimientos políticos enarbolan armas, levantan armas y justifican los actos de violencia por una cuestión política, eso es terrorismo. Eso es terrorismo aquí, y disculpa que utilice esta expresión tan chilena, aquí y en la Quebrada del Ají. Y ha sido siempre así. Por eso es preocupante lo que está pasando en Chile. Por eso no nos podemos hacer los tontos respecto de la gravedad del conflicto que ocurre en la Araucanía. Y déjame solo para cerrar el tema y darle la palabra a los demás, porque me siento que esto es un tema que ha sido ninguneado en general por la prensa y por los chilenos en general. No le hemos dado la relevancia que tiene, porque claro, estamos aquí, parece que estamos a 5 horas de Temuco, la región de Temuco, y parece que no nos afecta, pero nos afecta. Y déjame simplemente replicar las palabras de Andrés Junián, que fue intendente de la región de la Araucanía, socialista, que ahora es diputado, y él señala, esto es uno de los temas más graves que tenemos en la región de la Araucanía y en Chile, y dice además una cosa: esto es responsabilidad no solo de Piñera, a quien por supuesto le corresponde gran parte de la responsabilidad, el índice lo indica, desde que asumió ha ido subiendo, pero no solo de él, por lo que no podemos solo atribuirle la responsabilidad a Sebastián Piñera, sino que también tenemos que entregársela y exigirle responsabilidad a la presidenta Bachelet y a todos quienes han tenido alguna relevancia en este tema. Muchas gracias, Héctor. Don Marco, don Héctor lo dice por lo menos unas 5 veces en su perorata: terrorismo. Hay terrorismo en la Araucanía, y esto a la luz de, obviamente, lo que dice don Héctor, de lo que dice el informe que acabamos de revisar, pero también porque figuras del gobierno entrante, ¿cierto?, rehuyen un poco de decir esta palabra. El terrorismo. Palabra difícil, ¿eh? Y mientras Héctor hablaba y hacía su alocución, pensaba en las dificultades que tiene un tema tan profundo. Varias dificultades, no solamente de carácter semántica, sino también para entender y comprender cómo se ha comportado esta institucionalidad
Y recordemos también que hay varios problemas o varias taras que vienen de una época en que ya la ley antiterrorista dura y fuertemente cuestionada por distintos organismos que están asociados y ligados a los derechos humanos, y la falta de la capacidad que ha tenido el sistema político para hacerse presente y resolver esta situación. Es del todo evidente que si se pone en discusión si existe o no existe terrorismo, es una situación que también tiende a esconder el problema. A mí me toca viajar mucho por la zona y también percibir cómo está el ambiente en la macrozona de la Araucanía. Y no solamente hay que irse a Temuco, hay que ir un poquito más acá, que está en Los Ángeles. Ya tenemos los controles que existen producto del estado de excepción constitucional son bastante férreos y fuertes. Pero a mí lo que me preocupa en esta situación, asaz de lo que dice el ranking, y que tiene que ser prioridad para el próximo gobierno, es que en realidad tenemos que tomarnos como más en serio estos temas. Más allá de los gallitos políticos y las pugnas políticas, nosotros tenemos hoy día situaciones que son inaceptables desde el punto de vista de la gestión de un país. O sea, no podemos tener zonas de exclusión territorial, no podemos tener situaciones donde la policía no puede ingresar, y lamentablemente esta situación se empieza a replicar no solamente a propósito de lo que se denomina como el conflicto mapuche. Hay zonas de Santiago que está ocurriendo lo mismo. Hay partes dentro de las ciudades que ocurre esa situación. Uno de los grandes problemas que tiene actualmente Chile es la situación de su inteligencia. La inteligencia desapareció en algún minuto en Chile, y esa desaparición ha traído hoy en día que tengamos que levantar el dedo y decir, es que tú eres el culpable, tú no haces la pega, el otro no hace la pega, y lo que falta necesariamente acá es establecer organismos de inteligencia que comprendan el fenómeno, que puedan establecer líneas en ruta, porque yo creo que este ranking efectivamente es un tremendo coscorrón para la clase política, para los que tienen que hacer la pega, para los servidores públicos a quienes están, y lo que demuestra también que no basta conseguir con la misma receta de estar armando, de estar generando elementos de contención y de defensa, cuando tú claramente tienes otros problemas que resolver y que no puedes tener zonas en las cuales hoy día esta situación está siendo tan grave. Muchas gracias, don Marco. Don Rodrigo, ¿sabe? Hemos escuchado ya el nuevo gobierno que indica que su solución, por decirlo de alguna forma, es el diálogo. Y lo han indicado ya varias veces, ¿cierto?, varios de sus ministros. ¿Es esa una salida a la luz de este informe? Yo soy amigo del diálogo, en general, para todos. Y creo que el tema es cómo afrontamos áreas que se han vuelto fundamentalistas desde el punto de vista de las causas. Y eso también involucra un mea culpa tanto desde el sector del mundo mapuche, de la familia mapuche, de los dirigentes mapuche, del mundo político mapuche, como también del otro fundamentalismo que recién hablaba Marco, desde el punto de vista de las policías, de la inteligencia. O sea, se quería tapar con un dedo el tema que la inteligencia se vio asociada al régimen militar, cuando es un tema netamente de estrategia. También un tema del sistema de justicia en nuestro país. O sea, si no se hace justicia con casos comunes y corrientes, menos se está haciendo justicia con casos que tengan que ver con actos terroristas. Y vemos una infinidad de querellas. Este es el país de las querellas, donde condenamos la violencia, que no es malo políticamente, digamos, pero nos vamos a querellar, nos sumamos a la querella, nos sumamos a esto. ¿Y dónde están los resultados de todos esos juicios, de todas esas querellas en contra de estos actos terroristas que abrazan una causa en forma errónea, tratando de causar el miedo, el terror, por eso se llama terrorismo, a través del miedo infundir esto? Y sabemos que excluir una zona es como sacarlo de Chile. O sea, es como que la gente hoy en día, si quiere ir para el sur, tiene que hacer un bypass para no pasar por la zona de conflicto, porque si pasa por la zona de conflicto algo le va a suceder o se arriesga a que ocurra algo.
lo de los periodistas que tú decías es un hecho, pero totalmente. O sea, vimos el caso de Iván Núñez, que lamentablemente sufrió un atentado, pero eso no es excusada para que nadie más se acercara allá a hacer un reportaje, conocer el lado B o conocer la otra cara. Nosotros tenemos muy poca información, y en eso los medios de comunicación tienen un rol fundamental de conocer el conflicto como tal, desde las bases, desde dónde está ocurriendo. Nos encontramos con fake news de lugares de adiestramiento de gente. O sea, por ambos lados se atacan con cosas que a veces no son reales, y vemos que la gente que lo sufre, la gente que vive allá, es la que hoy día está viviendo en el terror mismo. No sabe, ni siquiera tiene una identidad, no sabe ni de dónde es hoy en día, en función de que no tiene acceso a la justicia, no tiene un acceso digno a siquiera sus bienes y servicios que les correspondería, y nos vemos con un entorno estatal que no ha sido capaz, ni un gobierno ni otro. Y yo siempre lo digo, o sea, tanto gobierno 1, 2, 3, 4 y 5, 6 después de la democracia, ninguno ha sido capaz. Inclusive hasta el señor Huenchumilla, que ha tenido muchos avances desde el punto de vista de su carrera política, y que era un poco el más conciliador, no ha sido capaz de poder acercar las partes, sentarlas y tratar de ver cómo solucionar eso. A nosotros también nos falta mucho más información para entender ese conflicto, porque uno lo ve de afuera con la información que tenemos hoy en día, con una información sesgada por parte de la prensa, porque tampoco hemos estado ahí. Entonces también no tenemos mucha información como para decir, oye, este lado, este otro lado, conocemos antecedentes históricos que hemos visto, que se han hecho muchos esfuerzos hasta antes, ¿no es cierto? Hasta el gobierno de Pinochet hizo esfuerzo y acercamiento con la comunidad mapuche, ¿no es cierto? Pero hoy en día nos vemos en un total abandono, en una tierra de nadie, y donde obviamente que los más fuertes que se dedican a esto del terror están reinando y están distorsionando el conflicto real, convirtiéndolo en una lucha armada, en una guerra, de un conflicto totalmente ajeno a lo que hoy en día es la realidad del pueblo mapuche. De todas maneras, don Rodrigo, y bueno, así con uno de estos problemas se va a encontrar el futuro gobierno que asume mañana, ¿cierto? Pero no sé, quizás la constituyente, ¿cierto? Vemos que el pluralismo, la multiculturalidad, no sé si quizás le pueda dar un bálsamo, quiero que sea muy entre comillas esa palabra, a este conflicto también, porque hay muchas normativas que están tendientes también al tema de los pueblos originarios. José, disculpa, aquí también hay un desafío, sí, para terminar la idea, cuando tú me preguntaste qué era lo mejor. Yo creo en el diálogo, porque tampoco, insisto, no hemos escuchado las otras partes. Yo creo que también es la oportunidad de decir, si este gobierno quiere conversar, quiere eliminar estos estados de excepción, y ver realmente, cuando muchas veces nos escuchamos de que el pueblo mapuche, sus dirigentes se quejan de que no son escuchados, bueno, también esta es una oportunidad para que sean escuchados y sean validados. Pero también tenemos que saber de que el pueblo mapuche no tiene una unificación, no tiene un líder único que es el que lo representa. Entonces, también el desafío bien grande es ver territorialmente cuántas son las comunidades que realmente reflejan lo que hoy día es el pueblo mapuche que está en esa zona, más toda la descendencia que prácticamente vive en la región metropolitana. Solamente un aporte a lo que tú dices. Probablemente la forma que tiene nuestra política de hacer esta política del dique, de la contención de la represa, o sea, que se junte la mayor cantidad de elementos y factores, y en el momento en que esta situación revienta, todo empieza a resolver y a tratar de rescatar. Entonces ahí es precisamente donde yo creo que el tema de la ausencia de un plan, la semana pasada hablamos de los temas de los liderazgos. Entonces falta como esa identificación también, evitar, digamos, que la represa se siga llenando de agua, y tener una política que sea sumamente clara, definiciones, lineamientos. O sea, si vamos a rescatar la inteligencia, bueno, empecemos por nominar a personas que también tengan ciertas capacidades y que puedan ser probadas en el tiempo. Ya vimos que precisamente la rotación ministerial que ha existido fuerte durante los últimos gobiernos, claro, pero en particular durante el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido precisamente el talón de Aquiles de la cantidad de problemas que técnico varias veces en el equipo de fútbol, ¿no? Exactamente. No se ve la forma de juego. Cortito, Marco, ¿el 23 o el 25 se tiene que renovar o no el estado de excepción en la macrozona sur, o el Gualmapu, como dice la futura ministra del Interior? Sabiendo que el Gualmapu es
mucho más extenso de lo que es la región de la Araucanía o la macrozona sur. ¿Debería el gobierno, sí, no con reserva? No. Sí, desde mi perspectiva, a los diputados y a los senadores no solamente le llega la información del gobierno, le llega la información, supuestamente inteligencia, de quienes están haciendo la intervención en la zona. Y si se está aprobando mayoritariamente, hay alguna razón detrás de esto. Héctor, sí, no con reserva. Sí, absolutamente, sin ninguna reserva. Breve, después yo intervengo después, para que conteste Rodrigo. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Perfecto. ¿Don Héctor? Bueno, solo un alcance que siempre es interesante recordar, porque la actividad política aquí, en general, las cosas no se inventan, aquí nada es muy nuevo, digamos, hay algunos refrescamientos, pero en general la actividad política es más o menos la misma. Siempre los romanos nos enseñaron que hacer política es bastante más común, digamos, de lo que la gente piensa. Y en ese sentido, no es malo recordar que en general, cuando se desactivan movimientos terroristas o muy enquistados, digamos, en conflictos sociales, hay experiencias en todo el mundo y en Chile también. El conflicto mapuche, como lo decía al principio, que lo decía también Rodrigo, es un conflicto que tiene que ver no necesariamente con las demandas del pueblo mapuche como tal. El pueblo mapuche, y yo soy mapuche, mucho de ese pueblo mapuche vive en las ciudades y está completamente integrado a la sociedad chilena. Entonces, cuando se habla del conflicto mapuche, lo justo es decir que hay un conflicto en la Araucanía, en territorios específicos de la zona de la Araucanía, donde hay, digamos, una presencia de fuerzas paramilitares, o ponle el nombre que tú quieras, pero que utilizan la violencia para conseguir un fin político. Y ese tipo de conducta, recuerda tú que nosotros la hemos tenido en Chile. Nosotros tuvimos, durante el gobierno militar, la presencia de dos movimientos terroristas fundamentales en la historia de Chile, como uno fue el MIR y el otro fue el Lautaro. Además tuvo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que todavía está activo, pero que tiene una actividad política que también dicen que está metido ahí, digamos. Pero si ustedes recuerdan con más años, el presidente Elwin, el presidente Frey y hasta el presidente Lago hicieron muchas gestiones para desactivar esos movimientos, y esos movimientos se desactivaron en Chile, y esos movimientos eran mucho más ideologizados de lo que son estos otros de la Araucanía, que tienen un componente que yo creo que es más sencillo de resolver, porque son de delincuencia propiamente tal, en el sentido de que el combate a la delincuencia es mucho más aceptado por la ciudadanía en general, a diferencia de los que son más políticos, porque siempre hay un sector político que va a estar más a favor de ellos. Entonces, recordemos esa experiencia. Hay que aprender de eso, y eso, déjame solo encauzar o enganchar con lo que el cambio de mando, José, porque yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí hubo mucha experiencia, hubo mucha calle en esos movimientos. Ahí estuvo Camilo Escalón, ahí estuvo Marcelo Chilen, ahí estuvo la famosa oficina, y la famosa oficina lo que hizo, la pega a la famosa oficina, era precisamente desactivar a los movimientos terroristas. ¿Y cómo lo hicieron? Y esto es desconocido por todos. Lo que hicieron fue ofrecerles irse del país a muchos de ellos. Les ofrecieron desarmarse, desactivarse, entregándoles soluciones pacíficas. Y muchos de esta gente está en Europa, y tú sabes que hay mucha gente de esta en Europa. ¿Y qué están haciendo en Europa? Viviendo la vida tranquila de otra manera. Una nueva vida. Una nueva vida. Y lo hizo también la FARC en Colombia, lo hizo el presidente Uribe en Colombia, lo hizo Santos en Colombia. Entonces, soluciones para este problema no hay que inventar mucho, ¿cierto? Ya está más o menos, hay mucho paño cortado sobre la materia. De todas maneras, y uno de los grandes tópicos que va a tener este próximo gobierno, como muchos otros, que es lo que vamos a analizar ahora, ¿cierto? Este cambio de gobierno, recordándole a toda la gente que nos está escuchando y viendo también por el streaming, de que mañana tenemos un especial de Piedra Roseta a las 11 horas, especial del cambio de mando, así que los invitamos a que nos escuchen también. Mañana a las 11 horas. Bueno, un cambio de gobierno despidiendo a un gobierno con un 71% de desaprobación y llega un gobierno, creo yo, con mucho crédito social, con mucho crédito en las calles, y que además, no sé si es bueno o malo, ahí los panelistas lo dirán, pero con una gran mochila de sueños de la ciudadanía. Y bueno, en los últimos días ha generado palabras cruzadas entre algunos ministros entrantes y salientes, como Vallejo, ¿cierto?, que catalogó a este gobierno como uno de los peores, si no es que el peor en la historia de Chile, a lo que el ministro Belolio, ¿cierto?, el vocero gobierno, indicó que la soberbia es una mala consejera.
Además, ayer el presidente Piñera tuvo su última cadena nacional, donde indicó que nuestro gobierno termina el mandato con una economía ordenada, ahorros y además un país en crecimiento. Creo que una mezcolanza de situaciones tenemos sobre la mesa, don Rodrigo. ¿Tú sabes cuál es la deuda externa de nuestro país? ¿Cómo quedamos endeudados con la... 35% del PIB. 35%, muy bien, don Héctor está muy informado. Tenemos un 35%. Participo en Piedra Roseta, tengo que informarme. Excelente. Los desafíos para este nuevo gobierno son ambiciosos desde el punto de vista de cumplir estas metas sociales, que de sociales, para poder concretarse, tienen que venir de la mano con una soberbia reestructuración económica y reestructuración tributaria. No olvidemos que también viene de la mano una reforma tributaria que está en pañales y que no la conocemos al 100%. Solo sabemos qué medidas se podrían ejecutar de manera de lograr que el Estado genere esas arcas para poder, porque son medidas sociales permanentes en el tiempo, no son causales que las vamos a cubrir ahora y que nos olvidamos y son empezamos gastos permanentes. Son gastos permanentes. Es como el presupuesto de una casa que uno decide asumir de ahora en adelante. ¿Sabes qué? No tenemos cable, vamos a tener cable y eso significa que vamos a tener que disponer de 20 pesos todos los meses. ¿De dónde genera esos 20? ¿Tenemos disponibilidad para pagar esos 20 pesos todos los meses? Eso es lo que tiene que hacer hoy día el Estado. Viene de la mano de un ministro de Hacienda que es muy austero, que por un lado es bueno y que va a ser el freno de las políticas que a veces van a ser un poco, ¿cómo diría la palabra? Un poco osadas, un poco, no sé, en estos momentos se me ocurre, pero agresivas desde el punto de vista de la toma de decisiones. Entonces, venimos, ya tenemos crecimiento de menos de 2 cifras, el IMASEC, ¿no es cierto? Tenemos una inflación ya que se está proyectando otra vez en un 6 y un 7%. Por lo tanto, la ecuación es compleja de equipararla. No es imposible, pero va a ser muy compleja y con la ayuda de todos yo creo que igual se puede lograr. Y también viene de la mano de otra responsabilidad que a veces nosotros nos lavamos las manos, y aquí los ciudadanos y la gente que escuchamos deberíamos ser un poquito más responsables, y que se llama impuestos. Y en eso también tenemos un rol muy fundamental, y yo también hago un llamado en mi rubro, en mi sector, al mundo del emprendimiento, que ojalá todos los emprendimientos se formalizáramos y en este país pudiéramos pagar impuestos y con eso también ayudar a las arcas fiscales. Es una pequeña colaboración desde un mundo pero con un granito de arena se suma a otro, pero que ayudaría mucho, ¿no es cierto? Porque tenemos mucho informalismo, hablamos mucho de el tema de los comerciantes ambulantes. No, es un emprendedor. Es una pequeña pyme, pero que si la asesoramos bien, perfectamente podría estar formalizada y aportando a esta macroeconomía que necesita operar dentro del país. Don Héctor, ¿hay soberbia en las palabras de Vallejo? Absolutamente. Y estas son las últimas palabras que yo también pronuncio, porque ya desafortunadamente me tengo que retirar unos minutitos, pero déjame cerrar. Curioso las palabras de la diputada actual todavía, futura ministra Vallejo, de soberbia, porque fíjate lo que hace cuando dice que el peor gobierno deja al gobierno del presidente, al gobierno de Pinochet, digamos, muy bien parado. Porque lo deja mejor que el de Piñera, que fue elegido democráticamente con un 60% de la votación, que enfrentó la pandemia de manera brillante, todo el mundo lo dice, pero por supuesto con cientos, y no voy a decir menos, pero cientos de bemoles que yo mismo critico. Pero es curiosa esa expresión. Ahora déjame cerrar solamente con lo que se nos viene. Hablaba yo de la experiencia. Estamos haciendo un cambio de ciclo, lo han dicho muchas veces muchos especialistas, evidentemente es un cambio de ciclo. Pasamos del ciclo de aquellas personas que tenían calle, que tenían experiencia en la vida, que tenían experiencia laboral, a un gobierno que no tiene, que en general saltó desde las movilizaciones estudiantiles, casi desde el liceo al gobierno. Y eso hay que decirlo, y eso hay que decirlo, y hay que ser justo con nuestros oyentes y la ciudadanía, que sepan que nuestro futuro presidente no ha trabajado nunca un día para nadie, solo que como diputado, ejerciendo funciones que son, en general, los diputados, con el respeto que me merecen los diputados, pero en general es la Cámara que normalmente hace más espectáculo político. Para eso está el Senado, que normalmente arregla los desaguisados de la Cámara de Diputados. Pero en general, digamos las cosas como son. Es un presidente que tiene poca experiencia práctica, digamos, incluso de vida, con el que la gente tiene muchas expectativas, pero que es difícil, porque vuelvo a insistir, pasamos de un gobierno o de una década o de 2 décadas con muchos políticos, con mucha calle, con mucha experiencia laboral, académica, de vida, a políticos que tienen muy poca experiencia de vida en general.
Ahora, ¿eso es malo? ¿Eso es bueno? Lo estoy planteando como simplemente un hecho de la causa. La gente dirá, y su ejercicio dirá, si son mejores que esos otros viejos que estaban más corrompidos, con muchos bemoles, etcétera, por las circunstancias de la vida, o como dice esa canción de Ñeco, ¿te acuerdas? Ese el argentino que hablaba, queremos un presidente joven que ame la vida. Bueno, a lo mejor es el minuto. Por cierto, no soy partidario del gobierno del presidente Boris, pero eso no quiere decir que yo no esté a favor de que le vaya bien, porque si le va bien al presidente Boris, le va bien a Chile. Con eso termino. Yo sé que Marco va a querer quizás replicar algunas cosas, pero lo vamos a dejar a la vuelta de comerciales. Héctor, antes, a esta hora, mañana, el presidente hoy electo, Gabriel Boric, va a estar emitiendo su primer discurso, se dice, ¿cierto?, desde el balcón desde el Palacio de la Moneda. Se han dejado algunas cosas de lado, como la gala, por ejemplo, etcétera, pero va a mantener algunas tradiciones. Va a ir en el Ford Galaxy. En el Ford Galaxy, va. ¿Cuál debería ser el tenor de ese discurso? Primero, un tenor que aúne a todos los chilenos y que nos llame un poquito a la calma respecto de los desafíos que está enfrentando Chile. Muy breve, creo yo que el presidente tiene que enfocarse en los problemas reales que tiene Chile, dejar un poquito el programa de gobierno, ese programa que dijo el Partido Comunista, que era 98% el Partido Comunista, dejarlo un poquito a un lado, acordarse que los chilenos somos 19 millones y no solo los que votaron por él. Todos somos chilenos y que todos necesitamos en este momento de gran inestabilidad mundial un poquito de sabiduría y de calma, que él nos guíe con sabiduría y con calma. Su juventud yo creo que tiene un gran envión, y ojalá que ese envión también venga con sabiduría. Estamos en Piedra Roseta, un programa de análisis y debate político. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Licantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano. Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Radio Ancoa. Estamos de vuelta en Piedra Roseta, nuestro programa de análisis y debate político aquí en Radio Ancoa en el 95.7 de Linares para el mundo. Bueno, estábamos hablando del cambio de mando. Creo que nuestro panelista Héctor, ¿cierto?, dejó bastante piedras sobre la mesa. Don Marco. Y bastantes pelotas que cabecear, ¿eh? Exactamente. Mira, sobre todo cuando se hacen calificaciones que no sé de dónde las extraen. Una calificación de brillante de cómo se manejó el tema de la pandemia, no sé, vacunación quizás, pero cuando tenemos una cifra de 43.000
personas que lamentablemente fallecieron, cuando tenemos situaciones de colapso en muchas situaciones, en bastantes momentos críticos, donde tuvimos que encerrar al país durante mucho tiempo. Esa situación, digamos, no es para ponerlo, digamos, en el haber. Y tener una situación de esta naturaleza y darle esas connotaciones me parece un tantito exagerado. Fue como anoche cuando escuchábamos al presidente de la República hablar sobre logros, sobre triunfos, sobre situaciones que precisamente la ciudadanía salió a reclamarla a la calle. Yo escuchaba a Héctor y me parecía un pre-estallido social, me parecía la pre-campaña, y es precisamente ese el discurso que fue derrotado por una amplia mayoría de la ciudadanía, que dijo que ese discurso, esa forma de hacer las cosas son precisamente aquellas que la sociedad y que la ciudadanía votó muy en contra. Entonces tratar de entenderlo y de, digamos ahora, en función de ese discurso de minoría, tratar de transformarlo en una situación de mayoría porque podría generar algún tipo de colapso en la política o en el desarrollo del nuevo gobierno, me parece más que exagerado, bien partisano el discurso de Héctor. Ahora, ¿qué es lo que viene y qué es lo que pasa con el nuevo gobierno? ¿Cuáles son los desafíos que se planteaban? No cabe ninguna duda que el escenario es bastante complejo, pero es precisamente ahí donde está el arte de gobernar, pues. Un arte de gobernar que no entendió nunca el presidente Piñera. Porque gobernar no solamente significa sentarse en el Palacio de la Moneda y decir que yo tengo la razón y de esta forma se conducen las políticas públicas. Yo anoche pensaba, cuando escuchaba al presidente Piñera, si realmente algunas de las medidas que dijo que eran éxito y logros de su gobierno están en el ADN profundo de lo que él pretendía para el país. Tiene una ley de matrimonio igualitario que hoy día se hicieron cadenas nacionales y que había que verle solamente la cara al ministro Larraín para saber que ese no era el escenario en el cual él quería estar. Su partido votó en contra y de hecho siempre han dicho que fueron sorprendidos por estas medidas. La pensión garantizada universal, perdón, o sea, es decir que es un logro de este gobierno. O sea, cuando fue a contrapelo, y no solamente eso, sino cuando hicieron una defensa férrea de las AFP para tratar de mantener el sistema. Entonces, yo creo que hay un poquitito de falta. Si hay alguien a quien acusar de soberbia, no es precisamente a Camila Vallejo. Ella puede hacer una evaluación de lo que entiende de un gobierno, de un tema histórico. Pero la soberbia está en el que no reconoce. La soberbia está en aquel que quiere caminar 1 metro por sobre el piso y decirle a la gente que todo lo que se ha logrado o todo lo que obtuvieron no fue por producto de un hecho político de su gobierno o por una decisión política de ellos, y eso no fue así. Fue porque la ciudadanía, la expresión de la calle, la expresión popular fue la que salió a exigir, y esa situación el presidente Piñera nunca, pero nunca la reconoció. Y ese error político hoy día representa claramente la espada y la definición de la letra con la cual se va a escribir la historia. Y eso, si el presidente no lo entiende, ya no lo entendió producto de su último discurso. Entonces, vemos a Héctor que sigue un parámetro muy, muy similar para hacer su alocución. Y claramente las personas se deben estar preguntando con un gran signo de interrogación de qué gobierno estaba hablando, para empezar, y segundo, si todo lo que está diciendo efectivamente tiene un correlato con la realidad, porque aparentemente lo que le entregaron al presidente Boric fue un mandato precisamente para dirigir, para encauzar y para que nuevamente tengamos arte de gobernar. Marco, ¿para ti el peor gobierno de la historia, como dijo Vallejo? Mira, yo tengo varios peores gobiernos. A mí nunca me gustó el gobierno de Pinochet. Creo que ese sí es el peor gobierno, y lo que sí creo es que el gobierno de Piñera fue un gobierno bastante mediocre y que no lo entendió nunca el presidente, y eso hace que se replique hacia abajo, si eso es lo peor. Si tú no crees, si la cabeza no lo cree,
aquellas personas que terminaron colaborando y que terminaron compartiendo su gobierno, les va a costar bastante tratar de salir de esta situación. Sin dudas, fuertes declaraciones que se contraatacan, ¿cierto?, con las dichas por Héctor, y que mañana muy probablemente van a tener eco, ¿cierto? Nuevamente, nuestro especial de Piedra Roseta a las 11 horas. Los esperamos a todos por el 95.7 de Radio Ancoa. Mañana, 11 horas, el especial de cambio de mando. Rodrigo, siempre se dice que cada gobierno, al asumir, tiene una luna de miel, ¿cierto? Los 100 primeros días. Que acá, por lo que se ve, ¿cierto?, lo que se avisora va a ser bastante convulsionada, porque va a tener entre medio la tarea constitucional, que acaba en septiembre. ¿Cómo lo vemos? Mira, yo creo que va a ser una luna de miel en una casa de vidrio, porque todo el mundo va a estar observando y va a estar viendo las medidas, cómo va a ir avanzando para lograr cumplir la promesa de las primeras acciones de los 100 días. Entonces, desde ese punto de vista, van a estar todos pendientes. También es como quitarle, según lo que hablaba Héctor delante, yo veo también este nuevo gobierno, fíjate, como cuando tú sacas un anuncio para dar trabajo a un profesional joven y le quitas experiencia 2 años, lo que se quejan los universitarios, que salen con un título y no pueden trabajar porque todas las peticiones laborales en este país dicen experiencia mínima 2 años. Tenemos un presidente que no tiene experiencia, ¿no es cierto? Pero tiene una experiencia política que ya 8 años como diputado. Igual no podemos desdecirnos del tema de gobernar. Tiene un equipo también que va detrás y no es una sola persona. El que sí se quedó solo, para terminar el tema de Marco, fue Piñera. Yo lamento que él en su oficina y en sus decisiones se haya quedado solo, y eso lo demuestra la distancia de los partidos de la coalición que lo apoyaron y de las medidas erróneas que tomó también. Muchas veces nos encontramos con desde mi punto de vista, el tema económico, una ayuda económica tardía, que se pudo haber evitado el tema de los retiros del 10%. Yo no soy partidario de los retiros del 10%, pero sí, en función de la desesperación de la gente que se necesitaba, no me quedó más, cuando lo comentábamos, decir que sí, en verdad era una ayuda y que la gente podía recurrir a sus propios recursos, a su propio dinero. Pero que la porfía, cuando partieron con una ayuda, no sé si te acuerdas, 60.000 pesos. Sí. O sea, eso es una burla para la gente. Esta pensión, la pensión universal, que si tú lo ves para la gente hoy día, el 90% que está recibiendo la pensión, hoy día subió en 10.000 pesos, 9.700 pesos. O sea, se adhiere un 10% que no estaba y que va a recibir un complementario por haber estado en el sistema de AFP. Pero el beneficio real también, independiente que sea un acuerdo entre todos, el beneficio real para muchos de los adultos mayores fue crecer su pensión en 9.700 pesos. Entonces, volviendo a esto del programa de gobierno y de las prioridades que tienen hoy en día ciertos ministerios que van a tener un poquito más de trabajo en función de la promesa que se pretende de los primeros 100 días, obviamente que va a ser una preocupación y que todos vamos a estar pendientes de que ojalá le vaya bien, que ojalá las decisiones que tomen sean las correctas y que no afecten el tema de causa y efecto en función en la economía, en la calidad de vida de los chilenos, en una ruptura política también. ¿Cuántos conglomerados se van a desarmar en función de los preacuerdos y los acuerdos que vamos a tener ahora con este nuevo Cámara de Diputados y con este nuevo Senado que vamos a tener? Claro, y tantos otros acápites también súper importantes en el y la convención nacional, también. De todas maneras. Como hay un viejo dicho popular, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra, y mañana se afinan las cuerdas de la guitarra de Boric, del Frente Amplio. Vamos a ver qué tal. Y bueno, no solo el cambio de mando es en Valparaíso, sino que también es aquí en Linares, en la zona, el cambio, ¿cierto?, de autoridades. Vamos a tener un nuevo delegado regional, nuevo delegado provincial, y bueno, regional tenemos a Humberto Aquebeque Díaz, quien es abogado, es militante del Partido Socialista, candidato a magíster en gestión pública, además de abogado es administrador público, fue jefe de gabinete de la gobernación de Cauquenes entre el 2014 y el 2018. Y bueno, aquí en la provincia de Linares vamos a tener como delegada provincial a Priscila González Carrillo, del Partido Comunista, quien fue candidata, ¿cierto?, a la convención y también candidata a diputado por el mismo partido. Nuevas autoridades,
nueva visión, vamos a tener también cambio en la diputación, ¿cierto? Vamos a tener nuevos diputados. Y quisimos escuchar algunas de sus voces, de cómo están esperando las últimas horas. Desde el equipo de la nueva delegada, señora Priscila, nos comentaron que mientras no se desarrolle, ¿cierto?, este cambio, no pueden emitir por temas protocolares alguna opinión, pero sí tenemos la voz del diputado hoy electo y mañana ya diputado oficialmente, Gustavo Benavente, que nos comenta lo siguiente. Antes que nada, un gran saludo para Pepe Asbun y para todos quienes lo acompañan en el panel de Radio Ancoa. En relación al gobierno saliente, al gobierno de Sebastián Piñera, obviamente este gobierno no se va con una buena apreciación ciudadana. Sin embargo, creo que a medida que avanza el tiempo, dicha apreciación va a cambiar y se va a evaluar positivamente algunos aspectos del gobierno de Sebastián Piñera. Creo que el principal aspecto donde el gobierno de Sebastián Piñera tuvo una gran gestión fue obviamente en el manejo de la pandemia, manejo que ha sido destacado a nivel internacional. Por otra parte, creo que también la pensión garantizada universal es un buen legado que deja el gobierno de Sebastián Piñera. En relación a los aspectos negativos, creo que el tema migratorio fue un aspecto quizás un poco negativo en el gobierno de Piñera, sobre todo aspecto que fue muy resaltado como negativo al final de su gobierno. Por otro lado, también el manejo del estallido social tampoco fue un buen manejo, creo yo. Sin perjuicio de lo anterior, creo que el gobierno de Sebastián Piñera, eso sí, tuvo una oposición muy mezquina, oposición que le negó todo al gobierno y que abusó de mecanismos como, por ejemplo, las acusaciones constitucionales. Mecanismos que, si bien existen en la Constitución, son mecanismos excepcionales. Y aquí la oposición hizo un uso habitual de este mecanismo. Bueno, en relación al gobierno entrante, al gobierno de Boric, poco se puede opinar, dado que los gobiernos se evalúan en la medida en que se empieza a notar su acción. Y obviamente, como todos sabemos, el presidente recién va a asumir el viernes. Sin perjuicio de ello, ya se están notando, eso sí, algunas pequeñas diferencias entre dos ministras. Hemos visto que Isquia Siches y Camila Vallejos, por ejemplo, en relación a la renovación del estado de excepción en la Araucanía, ya han tenido algunos desencuentros. Por otro lado, también hay algunos nombramientos que nos preocupan de subsecretarios, pero yo no quisiera hablar más del gobierno del presidente Boric, porque los gobiernos tienen que evaluarse en la medida en que se empiece a notar su gestión. Por último, en relación a los desafíos personales que tengo como parlamentario, bueno, el desafío siempre va a ser representar de la mejor manera y poniendo todas mis capacidades en ello a los hombres y mujeres del Maule Sur. Pero creo que el gran desafío que tengo y que todos los chilenos tenemos es el desafío constitucional. Creo que hoy estamos en un periodo de mucha incertidumbre, con una convención constituyente que tuvo una mayoría circunstancial al momento de su elección, pero que hoy esa mayoría no representa al mosaico de ideas que hay en Chile. Creo que la Convención Constituyente tiene que enmendar su rumbo y empezar a elaborar un texto constitucional que realmente represente lo que se llama la casa de todos, y no lo que han hecho hasta ahora, que es su ideología. Quieren plasmar una ideología que tienen preconcebida, que como dije anteriormente, dista mucho de nuestra idiosincrasia como país y de lo que queremos los chilenos. Bueno, escuchamos al diputado por el Maule Sur, que mañana asume sus funciones, ¿cierto? Gustavo Benavente. Don Rodrigo, el diputado, ¿cierto?, nos comentaba algunas luces de lo que fue el gobierno saliente, el gobierno entrante y, por supuesto, lo que viene en la materia legislativa para este periodo en el que vamos a discutir, ¿cierto?, la Constitución.
al pasar el tiempo, ¿va a cambiar la visión del gobierno saliente? No concuerdo con el diputado, lamentablemente, porque yo creo que los hechos están ahora y la historia lo va a replicar, en el sentido de las medidas están ahí, la gente, el chileno dicen que tiene mala memoria, pero hay cosas que van a quedar ahí, que no se van a olvidar. La gente no se olvida del terremoto del 2010 y se acuerda de todas las cosas que hizo ese día y cómo ocurrieron y cómo fue la recuperación en el tiempo. Lo mismo que la gente no olvida el estallido social, cómo fue, por qué fue y las soluciones que se fueron dando, la interpretación del mundo político. Recuerden que estamos a puertas de una futura constitución que no fue la prioridad del estallido social y que el mundo político lo interpretó como que eso era lo que quería este estallido social. Entonces, una vez más, hay un error en el cálculo y nos encontramos con medidas erróneas que, en el fondo, este gobierno fue de un paso tras otro paso, se cayó en un hoyo, después se cayó en otro y volvió. A lo mejor hay cosas buenas y que no somos tan negativos de decir, oye, todo es malo. Se rescatan ciertas acciones, ciertas cosas que fueron en beneficio general. Pero la mayoría de las decisiones importantes que se tuvieron que tomar en este gobierno, lamentablemente hicieron agua, y lamentablemente muchos de sus parlamentarios y sus partidos políticos que los apoyan tampoco han hecho un reconocimiento y un mea culpa real de cómo llegamos a esta situación y cómo la derecha le entregó en bandeja a estos nuevos jóvenes un nuevo país, un país que se va a forjar con una nueva constitución y que se va a forjar con un gobierno netamente con un frente amplio y un partido comunista totalmente empoderado, donde se prepararon para esto por harto tiempo y hoy día vamos a ver cómo operan. Yo en lo personal les deseo lo mejor y también creo que por Chile todos queremos de que les vaya bien y que funcione, pero esto que hoy día tenemos, también toda la clase política es culpable de a lo cual hemos llegado. Y la falta de mea culpa es importante. Lo mismo puede ocurrir hoy día. El diputado decía que la oposición le puso muchas barreras al gobierno de Sebastián Piñera. Pero también hoy día vamos a ver cuántas barreras le va a colocar la derecha a los futuros, cuántas interpelaciones vamos a tener a los ministros que va a tener. Pero ya anunció ahí algunas cosas, ¿cierto? Entonces va a ser una por otra. Vamos a escuchar a Belolio, que dice que no hay que tener rencores, que hay que mirarlo de otro punto de vista, o vamos a ir a la revancha. Eso lo vamos a conocer con el tiempo. Don Marco, ¿fue una oposición destructiva? No, yo discrepo incluso siguiendo lo que decía Rodrigo, creo que las palabras del diputado electo distan también un poquitito de un análisis real de lo que debe ser un gobierno. No creo que estemos hoy día, si seguimos, digamos, con la misma línea de pensamiento con la cual se evaluaban las políticas del 90, 2000, hoy día estamos frente a un cambio de paradigma. Muchos estudiosos de la historia hablan que esta es la crisis de la democracia representativa y que probablemente es lo que explica de que muchas personas digan, pero si el presidente Piñera salió electo con un 55%, 60%, dijo Héctor, y que eso le da una legitimidad que prácticamente le permite hacer y decir lo que quiera. ¿Y por qué decimos esta crisis de la democracia representativa? Porque nosotros le asignamos a la ciudadanía que solamente con la expresión del voto está todo dicho. Y eso no es así. Y eso se ha demostrado. No basta con ser electo. No basta con tener votación. Que incluso depende hoy día básicamente de los sistemas electorales. Pero cuando tú crees en la democracia realmente, cuando está expresada y quiere ser una expresión de la soberanía popular, donde la gente es escuchada, donde los temas de las personas son los que se debaten y no los que le interesan necesariamente a la política. Porque ahí es precisamente donde está, digamos, el tema de la crisis. Lo que la gente dijo en la calle es que sus temas no eran parte de la prioridad de los políticos. Y como esos temas no estaban siendo parte de la prioridad, ¿dónde había que salir a reclamarlo? A la calle. Y recordemos que esta situación fue bastante compleja. La falta de entendimiento de estos temas es precisamente lo que hoy día, si el presidente Boric,
como decíamos, con el arte de gobernar, logra mantener sintonía con lo que la gente quiere, con lo que la gente expresa, y es capaz de conducirlo, no para darle el resultado, como le gusta a este gobierno, con cifras, sino simplemente para interpretar y ser precisamente el vocero de esa ciudadanía que hoy día está reclamando cosas. No que va donde el papá a pedirle algún tipo de soluciones, y el papá le dice, mira, la verdad es que te voy a cumplir hoy día el 60% de lo que estoy, con un parámetro, con una base de medición que yo hice. Pero realmente la ciudadanía fue satisfecha en lo que estaba pidiendo, y esa es la situación que hoy día, como lo dije en mi anterior intervención, que el gobierno nunca entendió, y por eso hoy día la evaluación es negativa. Si el presidente Boric logra mantener esa necesaria comunión que debe mantener con el pueblo y sigue interpretando esos anhelos, esos sueños, y si busca realmente las medidas y no precisamente replica aquellas malas experiencias que la gente repudia, la mentira, el solamente tratar de defender a los míos, el de tratar de instalar en el gobierno a los que son propios, bien. Respecto de Humberto y respecto de la nueva delegada presidencial provincial, yo espero que les vaya bien y que no olviden precisamente que ellos tienen que seguir la línea que les señala el presidente Boric, de no olvidar a las personas y empezar a gobernar para los suyos. De todas maneras, se nos quedan varios temas a este respecto, pero los vamos a abordar mañana a las 11. Recordar también, bueno, se viene algo especial para este gobierno. Sabemos que tienen una mochila muy pesada por los anhelos, los sueños y todo lo que se dijo en campaña y anterior a eso también, que es lo que la gente, el crédito social, la gente espera de este gobierno, pero vamos a tener entre medio y dentro de los primeros días, meses de gobierno, la Constitución, si se aprueba o se rechaza. Cortito, si se rechazara la nueva Constitución, ¿sería la hecatombe del gobierno, Marco? No lo creo. Siempre dentro de la regla del juego estaba el aprobar o rechazar, y lo que tiene que hacer el gobierno necesariamente es llevar adelante este proceso y que concluya de la mejor manera posible. El desafío de la Convención Constitucional en este caso es hacer bien la pega. Rodrigo. Yo también no creo que sea la hecatombe del gobierno. Desde ese punto de vista es un desafío porque es parte, como dice Marco, de las reglas del juego. O sea, es aceptar un veredicto u otro veredicto que la ciudadanía finalmente va a plantear en función de que esta convención constitucional le va a mostrar al país. Lo que esperemos de que sea muy sensato esto que estamos viendo hoy en día, de lo que está ocurriendo con la convención, que tenemos días buenos y tenemos días malos de la convención, pero esperemos de que eso se reordene y llegue a buen puerto por nuestro país. Claro, y de forma contraria de aceptarse, ¿cierto? O sea, de aprobarse la Constitución, sabemos además de que tendríamos una agenda legislativa muy cargada, a eso se alusiona el diputado Benavente. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Nos vemos mañana a las 11. Marco, Rodrigo, Héctor, que estuvo con nosotros, José, aquí también. Nos vemos mañana a las 11. Recuerden, Piedra Roseta, su programa de análisis y debate político. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.